Todos batallamos con pecado y vivimos con pecadores. ¿Qué me dice esa antigua historia sobre el pecado de otros? Que Cristo murió por ellos también. Su pecado no es peor que mi pecado y yo no merezco más el amor de Cristo que mis hijos o mi esposo. Debo tratar el pecado de ellos exactamente como yo deseo que Cristo trate con mi pecado. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente, tú y tus hijos delante de Dios, con Susie Bixby. Muchas mamás, y creo que también una buena cantidad de papás, nos encontramos actualmente encerrados en casa. Algunos se educan en casa como costumbre, entonces quizás la vida no ha cambiado de manera tan extrema para ustedes. Pero para los que acostumbramos mandar a nuestros hijos a la escuela diariamente y mandar a nuestros esposos a la oficina, la vida diaria ha cambiado mucho en estas últimas semanas por la situación de cuarentena en la que prácticamente todo el mundo se encuentra. El COVID-19 o coronavirus nos ha obligado a dejar actividades sociales, trabajos, cultos y reuniones en la iglesia, a cancelar viajes. Por ejemplo, nosotros hasta ahora creo que son 3 viajes cancelados en estas semanas. Es como si alguien hubiera metido la mano al frasco de nuestras vidas y haya revuelto todo y luego le haya puesto la tapa, ¿no? No sé de ti, pero en este tiempo he visto bastantes cosas acerca de mi propio corazón y vida. He experimentado batallas y luchas espirituales y emocionales. He visto actitudes y he escuchado palabras salir de mi boca que casi me han sorprendido. ¿Te has sentido en algún momento de este tiempo como si estuvieras en medio de una experiencia de esas fuera del cuerpo? ¿Como si te estuvieras observando a ti misma desde afuera y no te conoces? Yo sí. Pero aquí está la trampa. Siendo sincera conmigo misma, marzo o abril del 2020 no es la primera vez que yo demuestro impaciencia, que yo me irrito con mi esposo, con mis hijos. Yo no puedo decir que nunca antes he tenido una falta de contentamiento o una inquietud fuerte por querer cambiar mi situación, por salir de mi casa o juntarme con mis amigas o viajar cuando yo tenía que viajar. Ha habido situaciones anteriores en mi vida que han provocado ansiedad y preocupación, que han hecho que mi mente corra sin licencia pensando en todos los posibles escenarios en los que mi familia o mis amigos se enferman. ¿A qué voy? ¿Cuál es el punto? COVID-19, la cuarentena, el aislamiento, la posibilidad de enfermarnos, las inconveniencias, no son los culpables de mi mal humor. No producen malas actitudes y falta de contentamiento en mi corazón. Nada de lo que ha salido de mí en estas semanas es algo nuevo. Ahí siempre ha estado. Voy a robarle una ilustración a un maestro que yo tenía en la universidad. Él decía que nuestra vida es como una bolsita de té. El agua representa las situaciones que la vida nos presenta. Todos sabemos que cuando preparamos té, nunca le echamos la culpa del color que agarra al agua. Es obvio que el agua estaba limpia, así que el color que esa agua agarra después de meter la bolsita tiene que salir de esa bolsita, ¿no? ¿Qué sucede cuando metes una bolsita de té seco, ¿no? En agua fría? Quizás lentamente sale un poco de color del té, pero no es mucho el sabor ni el color que vas a ver. Pero ¿qué sucede cuando pones esa bolsita en la taza y sirves agua hirviendo sobre la bolsa? Inmediatamente el agua cambia de color y suelta todo el sabor que estaba en ese té seco. Y así es con nuestros corazones. Me duele confesarlo, pero es necesario. Dios ha estado trabajando mucho en mi corazón estos días, mostrándome que no son mis hijos que provocan impaciencia en mí, cuando ellos no hacen lo que les pedí. No es mi esposo que provoca irritabilidad porque me mueve mi horario que yo tenía en mente o porque pone música que me fastidia o por cualquier razón. No es un virus lo que provoca ansiedad.
Es mi corazón. Todo eso ya estaba ahí. Y el agua hirviendo de esta situación anormal y extraña está sacando sabor y color que estaba enterrado en esa bolsita que es mi corazón. Ahora, yo entiendo que no todos nuestros cerebros funcionan igual y no todos tenemos las mismas luchas, pero creo que hay algunas cosas que sí tenemos en común todas las mamás. Yo me imagino que casi todos, si estás pasando algo parecido a mi situación, hemos tenido que luchar de alguna manera con el mal humor, con la impaciencia, con la ansiedad y otras cosas. Quizás tú tienes que seguir trabajando y tienes mucha preocupación por el bienestar de tus hijos porque no puedes cuidarlos o luego tienes que llegar a la casa y quizás exponerlos posiblemente al virus. No sé cuál sea tu situación, pero hay varias cosas que yo creo que muchos tenemos en común y creo que juntos podemos identificar algunas de las fuentes o causas de lo que está sucediendo en nuestras vidas, de ese mal humor o de andar impacientes. Creo que una de las cosas principales que causa el mal humor y la inquietud es la pérdida de control. Aquí en México es común que los esposos le digan de apodo a sus esposas, mi reina. Y mira que es literal, ¿no? Somos las reinas de la casa, manejamos menús y horarios y vestuarios y agendas, calendarios, entre muchas otras cosas. Y déjame aclarar que yo no estoy diciendo que esto es malo. Yo sé que, por ejemplo, en mi caso, mi esposo me ha dicho que yo le ayudo mucho cuando yo me encargo de algunas de esas cosas diarias de la casa. En su caso, siendo administrador de una universidad, maestro, pastor de una iglesia, eso le desocupa mucho tiempo para poder servir mejor a Dios. Pero, ¿qué sucede en mi corazón cuando yo tengo ese control? ¿Qué sucede en nuestros corazones cuando se nos da algún tipo de control? Sobre la marcha, es posible que se vaya haciendo parte de nuestra identidad y ese sentido de control nos gusta y llega a ser como un ídolo. Y ahora viene una situación externa y me revuelve todo el horario y me revuelve toda la agenda, el calendario y me quita la posibilidad de conseguir la despensa que yo acostumbro conseguir para poder cocinar como yo quiero. Me quita mi tiempo a solas para mí. Y encima, para algunas, ahora el esposo está mucho más tiempo en casa y observa cosas que él quiere cambiar o simplemente tiene otras ideas o otras expectativas sobre cosas que normalmente yo manejaba. ¿Y cómo respondo? ¡Ah! Perdí el control. ¿Cómo odiamos perder el control? Cualquier cosa que nos haga sentir que no estamos en control, no nos gusta. Realmente nos encanta que nos consideren reinas del hogar y que dejen en nuestras manos ese control. El autodominio es parte de nuestra rebeldía en contra de Dios. Eva lo empezó. Y somos sus hijas, 100%. Yo quiero tener el control. Eso me da algún sentido de tranquilidad, de identidad. Perder el control me pone de mal humor. Simple y sencillamente me pone de mal humor, me hace estar insatisfecha, me hace estar inquieta. Y la reacción más natural, entonces, a perder el control es reaccionar mal a otras personas. Trato mal a las personas porque yo he perdido el control. Y esto está muy, muy mal. Otro problema de corazón que ha salido de mi bolsita de té en estos días es que estoy descubriendo de manera más profunda cuán egoísta soy. Quizás esto pudiera parecerse un poco al punto sobre el control, pero creo que es algo bastante diferente. A veces yo no quiero hacer algo como otra persona quiere, o me molesto con mis hijos, o con la vecina, o con quien sea, simplemente porque no se están haciendo las cosas como a mí me gusta. Está provocando algo incómodo para mí, algo que me cuesta, algo que no va con mi personalidad, según yo. El punto es que mis preferencias y mis gustos son centrales en mi vida.
Entonces, si decidimos jugar un juego en familia, pero yo no estaba de humor para un juego, o no es el juego que me gusta, que en mi caso, desafortunadamente son muy pocos los juegos de mesa que me gustan jugar, entonces, ¿qué hago? Juego, pero juego de mal humor. Todos tienen hambre y ya quieren cenar, pero es que yo acabo de dejar la cocina limpia de la comida hace un ratito y no me parece conveniente todavía preparar la cena. Justo cuando me voy a sentar a trabajar en un proyecto tranquila y me empiezo a concentrar, alguien necesita ayuda con algo que solo yo puedo ayudarle. Todas estas cosas me incomodan. Quizás no son asuntos de control, pero son asuntos de conveniencia o de preferencias. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Yo estoy reconociendo cuánto me centro todavía en mí misma, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo. Y yo sé que esto no es nada nuevo. De hecho, es un área que Dios ha hablado muchas veces a mi vida. Incluso he escrito artículos sobre el tema y todo. Pero obviamente el agua más caliente de esta situación ha sacado un sabor amargo que todavía está ahí y yo lo estoy viendo, como mamá y como esposa. Mi corazón siempre va a tender hacia el egocentrismo. Eso es un resultado del pecado. Siempre voy a ser tentada a centrar mi vida y mi familia en mí misma. Yo, mis preferencias, mis gustos, siempre corren el peligro de recibir demasiada atención y demasiada prioridad. Y lo que estoy encontrando es que, irónicamente, y seguramente tú también has descubierto esto en tu vida, estoy más infeliz, más molesta, más triste y más ansiosa cuando yo me concentro en mis preferencias. Buscando agradarme a mí misma, sea con la comida, o ver la serie que yo quiera, o tener mi tiempo a solas, o dormir más, o tener la casa bien ordenada a expensas de la salud emocional de mis hijos, sea lo que sea que yo busco para agradarme a mí misma, nunca me dará satisfacción. Nunca me dará paz en mis relaciones, en mi hogar. Y nunca me dará comunión íntima con Dios. Las cosas simplemente no funcionan así. Cuando me importa demasiado el control y la comodidad, alimento la carne. Esto es algo que esta semana Dios ha estado hablando mucho a mi vida. Estuve leyendo hace unos días la historia de David y su pecado con Betsabé. Antes de que David se diera a la carne y cometiera adulterio con Betsabé, primero se dio a su carne en el área de, quizás pudiéramos decir, flojera. Por lo menos yo así lo entiendo, porque en el pasaje de 2 Samuel capítulo 11, que narra esta historia, deliberadamente comienza el pasaje destacando el hecho de que David debía haber salido a la guerra con su ejército. Esto era su deber. Quizás David estaba experimentando falta de contentamiento en su rol como rey. No sé, quizás no tenía ganas de salir a la guerra. La guerra es incómoda, la guerra es fea. Pero esto era su responsabilidad. Y cuando él cedió a esa flojera de no querer cumplir su responsabilidad incómoda, él se expuso a un pecado más grave todavía. Y luego a otro. Y así se encadenó una de las historias más tristes de la Biblia. Yo no puedo leer la historia de David y Betsabé sin llorar. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó? Entró en un ciclo vicioso que empezó cediendo a su carne. Terminó perdiendo a su pequeño hijo. Este es el ciclo que a mí me puede pasar al ceder a mi carne y simplemente querer tener el control y que las cosas se hagan como yo quiera. Quiero mencionar una cosa más que me ha sorprendido como una causa de estar de mal humor con mis hijos a veces. Gracias a Dios por mostrármelo, porque creo que nunca se me hubiera ocurrido por mi cuenta.
Al pasar más tiempo en casa con mis hijos, sin ese ajetreo que normalmente tenemos cuando ellos están en sus clases y sus actividades, porque tengo un hijo en secundaria, una hija en preparatoria y un hijo en universidad, y están en orquestas y coros y muchas cosas, y normalmente hay bastante actividad, bastante ajetreo. Esta tranquilidad con ellos me ha hecho darme cuenta del hecho de que ellos todavía tienen muchas áreas de oportunidad. Ahora, esto claro que se debe dar por hecho, porque todos tenemos áreas de oportunidad. De hecho, si me hubieras preguntado hace como un mes si mis hijos tenían áreas de oportunidad, claro, yo te hubiera contestado rápidamente que sí. Pero ahora me doy cuenta que cuando andamos muy ocupados y ellos tienen en qué ocupar su tiempo, es más difícil para ellos y para nosotros como padres identificar las necesidades espirituales, porque todos andamos como si fuera en piloto automático. Entonces lo que yo estoy descubriendo que quizás yo he encontrado algo de mi identidad en el hecho de tener buenos muchachos como hijos. Y no me malentienden, todavía creo que son buenos muchachos y los amo. Pero al estar en casa encerrada con ellos y al descubrir quizás áreas de necesidad, áreas de oportunidad que me irritan. Y parte de la razón por la que me irritan es que eso daña mi orgullo. Y claro que eso está mal, pero yo me he dado cuenta que yo puedo estar molesta o irritada con uno de mis hijos simplemente porque yo no quiero reconocer. O sea, yo no quiero que eso refleje mal sobre mi crianza. Yo puedo asumir, suponer que mis hijos van a comportarse de cierta manera y cuando no lo hacen y yo me molesto con ellos, eso es una indicación de idolatría en mi vida. Idolatrar la buena conducta de mis hijos porque refleja bien sobre mí. Y esto a veces hace que yo esté de mal humor. Obviamente este tipo de conducta y este tipo de actitud hacia mis hijos es carnal, es egocéntrica. El pecado y la inmadurez de mis hijos no tienen nada que ver conmigo. No se trata de mí. Y volvemos a lo mismo. Control, egoísmo. Mi carne lucha por dominar las circunstancias de mi vida y por agradarme a mí misma. Y esto se hace dolorosamente evidente en mis relaciones con mi familia y en situaciones como la que estamos viviendo ahora, que está completamente fuera de nuestro control. Estoy llegando a la conclusión que esta es una lucha de la cual nunca me voy a deshacer. Siempre voy a estar luchando con mi carne porque tengo ese corazón engañoso que menciona Jeremías 17:9, que siempre va a estar conmigo hasta que Dios me restaure completamente en la eternidad. Me gustaría poder decirte que batallé unos días y que ahora estoy súper bien y todo es color de rosa y ya no me molesto con mis hijos ni con mi esposo, que nunca ando de mal humor, pero no es así. Pero sí quisiera compartirte algunas cosas que Dios me ha ido mostrando que han sido de mucha ayuda para mí. Y no es nada nuevo, porque seamos honestos, sabemos que lo que necesitamos nunca es algo nuevo. Lo que necesitamos es la misma antigua historia. No sé si tú conoces ese himno antiguo llamado Dime la antigua historia. Permíteme leerte una parte de la letra. No te la voy a cantar porque no creo que sea de mucha edificación. Te lo voy a leer. Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dime esa grata historia con lentitud, y así conoceré la obra que Cristo hizo por mí. Dímela con frecuencia, pues soy dado a olvidar, y el matinal rocío suele el sol disipar. Dime tan dulce historia con tono claro y fiel. Murió Jesús, y salvo yo quiero ser por él. Dime esa historia siempre, si en tiempo de aflicción deseas a mi alma traer consolación. Y el coro dice, dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Nada me ayuda tanto a quitar mis ojos y mis sentimientos de mis propias necesidades y desilusiones y frustraciones como poner mis ojos en la cruz,
meditar en el Evangelio. Son verdades que muchas veces no se nos hacen tan prácticas a primera vista, pero sí lo son. Esa antigua historia me recuerda qué hacer con mi pecado. Mi pecado es el problema real en todo esto. Sí, hay pecado de otros, pero primero y más grande está el problema de mi pecado. El Evangelio me dice qué hacer, correr a Cristo, que ya hizo la obra para que ese pecado quede perdonado y abandonado. El que dio su vida para mí no me dejará luchar contra mi pecado sola. Esa antigua historia igualmente me dice qué hacer con el pecado de otros, como de mis hijos, de mi esposo y de mis vecinos que ponen la música o dejan la basura tirada, o de mi amiga que me insultó por Messenger o cualquier otro pecado de otra persona. Otros van a pecar en contra mía, es un hecho. Y el pecado que más se me hace evidente, que es más fácil para mí notar, es el de mi familia. Y eso saca mi impaciencia y mi irritabilidad. Un día alguien me mandó un mensaje diciéndome que le parecía que yo tenía la vida perfecta y el matrimonio perfecto y que nunca tenía problemas con mis hijos. Y yo literalmente me reí en voz alta cuando leí el mensaje, porque simplemente no es así, es lo más lejos de la realidad. Todos batallamos con pecado y vivimos con pecadores. ¿Qué me dice esa antigua historia sobre el pecado de otros? Que Cristo murió por ellos también. Su pecado no es peor que mi pecado y yo no merezco más el amor de Cristo que mis hijos o mi esposo. Debo tratar el pecado de ellos exactamente como yo deseo que Cristo trate con mi pecado. Y quiero animarles a mis familiares a correr a Cristo igual como yo debo hacer. De hecho, esta es la mejor actividad familiar que podemos hacer juntos, correr a Cristo. Hay perdón en la sangre de Cristo para mí, para mi esposo, para mis hijos. Yo puedo llevar la frustración del pecado que otros cometen en contra mía al mismo lugar que yo llevo mis pecados. Sé que Cristo tiene el poder de producir arrepentimiento y fe en sus corazones como en el mío también. La antigua historia también produce esperanza y adoración en mi corazón. Meditar en las verdades del Evangelio, escuchar himnos con letra llena del Evangelio, leer o escuchar la palabra, recordar la misericordia de Dios, todo esto produce adoración en mi corazón, produce esperanza. Y aquí llegamos realmente a la verdadera solución al mal humor. Si queremos establecer una actitud totalmente opuesta a la del mal humor, sería esta, la adoración. El corazón que está adorando a Dios no puede estar de mal humor. El objeto de adoración del corazón malhumorado es uno mismo. Cuando el enfoque de adoración cambia a Dios mismo, la actitud y la disposición cambia también. Una mente enfocada en las verdades del Evangelio va a producir un corazón enfocado en adorar al Dios del Evangelio. Esta es una lucha diaria para mí y me imagino que para muchas otras mamás. Yo quiero aprovechar este tiempo con mis hijos y con mi esposo. Quiero modelar para mis hijos que una relación íntima con Dios puede producir contentamiento y paz en medio de una situación difícil. Y puede producir paciencia y amor entre nosotros como familia. Necesito la obra sobrenatural de Dios en mi corazón para que esto sea una realidad. ¿Has visto en ti misma un deseo de controlar tus circunstancias para que todo se haga a tu manera? ¿Has visto ese egoísmo en tu corazón? Corre a Cristo, repasa las verdades de la antigua historia y ríndete en adoración a Dios esta semana. Que Dios derrame de su gracia sobre nuestros hogares durante este tiempo tan difícil. Gracias por siempre acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Has estado escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.